¿Crees que necesitas acero para matar? ¿Una escopeta? ¿Un cuchillo táctico? ¿Una lanza de titanio? Entonces no conoces a los Inuit. Esta gente, aislada en el frío más brutal de la Tierra, sobrevive cazando animales gigantes y peligrosos, con armas hechas a mano, con materiales que no tienen sentido para ti, sin metal, sin madera, sin pólvora, solo con hueso, tendones y piel seca. Pero lo más brutal no es eso, es que funcionan mejor de lo que deberían, matan rápido, son silenciosas y en manos de alguien entrenado desde niño, son tan letales como cualquier herramienta militar. Nadie debería poder cazar una ballena o un oso con eso, pero lo hacen, y lo han hecho durante siglos. ¿Cómo carajo es posible? Hoy te voy a mostrar armas que no vas a ver en ningún museo, porque muchas siguen usándose. Armas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, pero son más reales que todo lo que tienes en tu cocina. Desde lanzas de hueso de ballena capaces de atravesar carne de foca a través del hielo, hasta trampas de piel que se tensan como una mandíbula de acero, cuchillos afilados con piedra durante días, arpones que se clavan y nunca sueltan. Cada arma inuit es una obra de ingeniería hecha bajo presión extrema. No tienen margen para fallar. Si fallan, no hay segunda oportunidad, y por eso son perfectas. Pero nadie te ha contado cómo se hacen. Nadie te ha dicho por qué una lanza hecha solo con nervios de caribú es más fiable que una moderna, ni cómo fabrican un arpón que viaja bajo el hielo y aún así alcanza a su presa, ni cómo usan grasa, tendón y hueso para construir sistemas de caza que funcionan bajo cero, sin que se rompan, sin que se congelen, sin dejar rastro. Quédate hasta el final, porque vamos a diseccionar paso a paso cómo se fabrican estas armas. Y vas a entender por qué, cuando todo lo demás falla, cuando no quede tecnología, ni balas, ni metal, los únicos que van a poder seguir cazando son los que todavía recuerdan cómo hacerlo con las manos desnudas y los huesos de su presa anterior. Y para entender por qué estas armas son tan increíbles, primero hay que entender el infierno blanco en el que fueron creadas, porque el Ártico no es simplemente un lugar frío, es una trampa natural donde cualquier herramienta moderna se rompe, cualquier sistema falla, cualquier error se paga con la vida. No hay árboles para hacer lanzas, no hay piedra firme para tallar cuchillos, no hay fuego constante que te permita forjar nada, y lo poco que tienes a tu alrededor, huesos, pieles congeladas, grasa, tendones, no están ahí como recursos evidentes, están enterrados, ocultos, duros como rocas, difíciles de procesar, pero si no los usas, estás muerto, porque en el Ártico no puedes improvisar, no puedes perder el tiempo, no puedes fallar ni una sola vez, así que cada herramienta, cada arma, tiene que estar diseñada no solo para funcionar, sino para funcionar bajo las peores condiciones imaginables. Hielo cortante, viento asesino, oscuridad total durante meses, temperaturas que congelan el metal al contacto con la piel, donde una simple pieza de ropa mojada puede matarte en cuestión de minutos. Y ahora imagina que en ese entorno, tu única opción para alimentarte es matar, porque no hay plantas, no hay frutas, no hay cultivos, y no puedes cazar desde lejos porque no tienes rifle, y no puedes esperar demasiado porque el animal huye o el hielo se rompe, así que tus armas tienen que ser letales, portátiles, resistentes y hechas por ti mismo, con tus manos, en el interior de un iglú o al borde de una grieta, usando los restos del animal que cazaste la semana anterior, tallando con paciencia un hueso que aún tiene restos de médula, estirando tendones congelados con el calor de tu respiración para convertirlos en hilo que resista tensiones extremas. Y mientras haces eso, no estás seguro si funcionará, porque sabes que si esa lanza falla, si ese arpón no se clava, si esa trampa no se activa, no comes, y si no comes, tu familia no come, y si nadie come, todos mueren, porque el Ártico no perdona, no te da segundas oportunidades, y la nieve no es suave ni silenciosa, es una superficie dura, helada, que absorbe el calor, que esconde grietas, que entierra trampas y que te mata si no actúas con precisión quirúrgica. Por eso las armas Inuit no son una opción, son una extensión del cuerpo, son parte de una ecuación que se ha ido resolviendo generación tras generación,
en silencio, sin planos, sin máquinas, sin margen de error. Y lo más impresionante es que se siguen fabricando hoy, no por nostalgia, sino porque siguen funcionando mejor que muchas alternativas modernas, porque no dependen de cargadores, ni de calibraciones, ni de piezas electrónicas. Y sobre todo, porque han sido moldeadas no para lucir bien ni para ser mostradas, sino para sobrevivir, para matar con precisión, para sostener la vida en el filo de la muerte. Y por eso, entender cómo se fabrican estas armas es también entender cómo funciona una mente que no se puede permitir dudar, que no puede confiar en un botón, que tiene que confiar en el hueso, en la cuerda, en la piel, en el instinto, en lo que fue aprendido observando cómo otro lo hacía mientras el hielo crujía bajo sus pies. Y es precisamente desde esa brutalidad diaria, desde esa presión de tener que fabricar armas funcionales sin materiales industriales ni herramientas modernas, que se desmonta de forma absoluta una de las ideas más arraigadas en la mentalidad contemporánea, que para cazar, para defenderse, para sobrevivir, necesitas tecnología avanzada, necesitas acero, necesitas precisión láser, necesitas algo fabricado en una cadena de producción con controles de calidad y estándares militares, necesitas lo mejor del mercado. Porque si no, estás en desventaja. Esa es la mentira que nos han vendido. Nos la creímos porque vivimos rodeados de confort, porque nuestros problemas de supervivencia están resueltos desde hace tiempo por aparatos que hacen el trabajo por nosotros, porque cuando vemos un cuchillo, asumimos que alguien más lo afiló por nosotros y que, si se rompe, podemos comprar otro. Pero en el Ártico, nadie te fabrica nada, nadie te vende nada. No hay mercado, no hay reemplazo. Solo hay una pregunta: ¿funciona o no? Y cuando uno entiende que los Inuit han vivido y siguen viviendo en uno de los ambientes más extremos del planeta utilizando armas hechas a mano con los restos de sus presas, empieza a caer el mito de la dependencia tecnológica, porque ahí no solo sobreviven sin rifles, sin cuchillos industriales, sin motores, sin plástico, sin GPS, sino que además cazan mejor que muchos cazadores deportivos, equipados con lo último en herramientas. Y lo hacen porque no dependen de la herramienta, dependen del conocimiento que hay detrás, del método, del diseño acumulado por generaciones, de la prueba-error aplicada al borde de la muerte, no en un laboratorio, no en un simulador, no en una prueba controlada. Cada lanza, cada arpón, cada trampa ha sido moldeada por la experiencia directa con el fracaso, por errores que costaron vidas, por observaciones transmitidas con la urgencia de quien sabe que olvidar un detalle puede significar el fin. La mentira moderna se rompe cuando ves a un inuit tallando un hueso con otro hueso, sin electricidad, sin luz artificial, sin planos, y lo convierte en una punta afilada capaz de penetrar grasa, piel y músculo de un animal de 300 kilos. Cuando entiendes que esa punta no está colocada al azar, que la forma tiene un propósito térmico, que la cuerda está trenzada con tendones para no congelarse, que cada nudo, cada amarre, cada torsión está pensada para funcionar bajo una presión específica, incluso cuando el arma se usa con guantes gruesos o manos entumecidas. Todo eso demuestra que lo que se necesita para cazar no es tecnología, sino lógica, experiencia, adaptación. Porque el inuit no confía en materiales que no puede reparar, no construye armas que no entiende, no fabrica nada que no pueda rehacer desde cero con lo que tiene a su alrededor. Y eso lo cambia todo. Y aquí es donde el espectador moderno, el que cree que con una navaja suiza ya está listo para acampar, se encuentra frente a una lección brutal, que una civilización entera, sin acero, sin electricidad, sin fábricas, ha sido capaz no solo de sobrevivir, sino de matar con eficiencia quirúrgica usando lo que tú llamarías basura. Que la lanza de hueso que ellos fabrican sigue funcionando aunque hayan pasado siglos, que sus trampas siguen atrapando animales porque el diseño no ha fallado ni una sola vez, y que su conocimiento es tan preciso que pueden calcular el recorrido de una foca bajo el hielo sin necesidad de verla, y lanzar un arpón casero en el momento exacto, en el ángulo perfecto,
con la fuerza mínima, para atravesar carne viva. Eso no se aprende con tutoriales, eso se hereda. Y es ahí donde se demuestra que la verdadera tecnología no es lo que compramos, sino lo que sabemos construir cuando no queda nada. Y justo cuando terminas de entender que no necesitan tecnología para matar, descubres algo aún más radical. No solo construyen armas sin depender del mundo moderno, sino que lo hacen sin desperdiciar absolutamente nada. En el mundo inuit, cada parte del animal tiene un propósito, y si no lo usas, estás tirando una oportunidad de sobrevivir. Aquí no hay basura, aquí no hay desechos, porque cuando matas a una presa no estás consiguiendo comida, estás consiguiendo una caja de herramientas natural, un cuerpo que, si sabes leerlo, te da filo, cuerda, abrigo, combustible, estructura y protección. Así que la caza no termina cuando el animal muere. En realidad, ahí comienza el verdadero trabajo, el proceso de descomposición útil, donde cada trozo tiene un destino. Los huesos no se entierran ni se rompen al azar. Se seleccionan, se clasifican. Los más largos y resistentes se reservan para lanzas, los más curvos para piezas de agarre, los planos para tallar cuchillas, los más porosos para absorber grasa y fabricar mechas. Las articulaciones se convierten en herramientas. Las costillas pueden servir como estructura. Los tendones se extraen con cuidado, se secan, se estiran y se trenzan para convertirse en hilo. Ese hilo es más resistente al frío que cualquier cuerda de nylon. Los órganos internos, incluso los que parecerían inútiles, se usan para cebos, para trenzar, para aplicar grasa a cuerdas que luego se endurecen y aguantan tracción en trampas de torsión. Y la piel, lejos de ser solo ropa, es una materia prima multiuso. Dependiendo de su grosor, se convierte en cuerda, en saco, en recipiente o en parte de la propia arma, como amortiguador o aislante. Incluso los dientes se reutilizan, afilados, endurecidos, pegados con grasa congelada a una vara de hueso o a una empuñadura hecha con piel seca. Hay cuchillos enteros construidos con mandíbula de foca. Hay cabezas de arpón hechas de colmillo de narval. Hay trampas con mecanismos tensores, cuya clave es un fragmento de hueso afilado que encaja exactamente con la estructura del hielo. Y todo esto, insisto, no se hace por arte ni por estética. Se hace porque funciona. Porque si cada parte del animal tiene un uso, entonces una sola presa te permite seguir vivo días enteros, no solo por lo que comes, sino por lo que puedes construir con lo que queda. Esa es la lógica inuit. Si algo no se usa, es porque aún no aprendiste cómo usarlo. Y ese principio no es accidental, es supervivencia pura. Porque en el Ártico, obtener recursos es tan difícil, tan costoso en tiempo y energía, que desperdiciar algo es directamente un acto suicida. Si botas un hueso que podría servir como herramienta, estás renunciando a una ventaja. Si tiras grasa, estás perdiendo combustible. Si ignoras tendones, estás rechazando cuerda gratis. Todo lo que se conserva reduce la necesidad de salir al exterior de nuevo, donde todo mata. El clima, el viento, el hambre, la fatiga. Por eso la eficiencia no es una virtud moral. Es una cuestión de vida o muerte. Cada objeto útil que puedes sacar de un cadáver es una hora menos que tienes que pasar expuesto al frío. Y además, el reciclaje inuit no es solo físico, también es mental. Todo lo que se fabrica con partes animales conecta al cazador con su presa, no como símbolo espiritual decorativo, sino como parte del ciclo funcional. Esa lanza, hecha con hueso de caribú, recuerda que ese caribú dio vida, literalmente, a la herramienta que traerá la siguiente presa. Esa cuerda hecha de piel de foca no es un simple accesorio, es la línea que definirá si hoy hay comida o no. Esa es la diferencia brutal entre consumir y aprovechar. En nuestra cultura moderna usamos y tiramos. En la cultura inuit se usa y se transforma. Y esa mentalidad es la que da forma a cada arma, a cada detalle de su construcción, a cada sistema de caza diseñado sin desperdicio, sin exceso, sin lujo. Solo lo que sirve, solo lo que salva. Y con esa mentalidad de máxima utilidad en cada fibra del cuerpo cazado,
No sorprende que una de las primeras armas que desarrollaron fuera la lanza, pero no una lanza cualquiera, no un palo puntiagudo ni una herramienta primitiva sin control, sino un arma de precisión, una extensión letal del brazo que, aunque esté hecha sin un solo gramo de metal, puede atravesar piel gruesa, músculo compacto y órganos vitales de animales que doblan o triplican el tamaño del cazador. La lanza inuit no se improvisa, se diseña pieza a pieza, con una lógica acumulada por generaciones y perfeccionada en uno de los entornos más brutales del planeta. Todo comienza con el eje, normalmente un hueso largo, resistente, denso, que puede provenir de un caribú, de una ballena joven o incluso de partes específicas del esqueleto de una foca grande, y que no se elige por tamaño al azar, sino por su densidad y flexibilidad natural, porque una lanza rígida puede quebrarse con un mal golpe, pero una con cierta elasticidad absorbe el impacto y permanece funcional. A ese eje se le talla una empuñadura, no para comodidad sino para control. El agarre debe permitir que se lance con guantes gruesos o con manos entumecidas, lo cual significa que el diseño no depende del contacto fino, sino de un sistema de fricción que encaje con la tensión muscular del brazo. Luego viene la punta, y ahí es donde todo se vuelve más extremo, porque la punta no se hace con metal, sino con hueso afilado o dientes pulidos, a veces incluso con colmillos de foca o pedazos de mandíbula moldeados durante días mediante fricción contra piedra, agua helada y otras piezas de hueso más abrasivo. Esa punta tiene que resistir impactos directos contra cuerpos densos, pero también tiene que penetrar tejidos sin rebotar ni desviarse, así que se le da forma de cuña o de aguijón doble, y muchas veces se endurece dejándola al aire libre durante noches enteras para que el frío la cristalice hasta alcanzar una resistencia comparable a la cerámica. Pero lo más fascinante de esta lanza no está solo en la punta o en el eje, sino en el sistema de amarre que mantiene todo unido. Una red de tendones secos de caribú, trenzados a mano, calentados con el propio aliento del fabricante y tensados a base de presión corporal, que al endurecerse actúan como un pegamento natural y como una cuerda que nunca se afloja, porque fue diseñada para expandirse ligeramente con la humedad y volver a contraerse con el frío, lo que la convierte en un sistema de fijación vivo, adaptable, que se mantiene apretado incluso cuando la temperatura desciende a -40 Celsius. Algunos modelos incluso incorporan una doble punta, una fija y otra desmontable que se desprende tras el impacto y queda clavada dentro del animal con una cuerda atada al otro extremo que permite seguir el rastro o evitar que la presa escape bajo el hielo. Y no es solo una cuestión de potencia, es una cuestión de equilibrio. La lanza inuit está perfectamente contrapesada, de modo que pueda lanzarse con fuerza sin desviarse, pero también usarse como arma de empuje en combate cuerpo a cuerpo si el animal se acerca demasiado. Porque esto no es caza deportiva, no hay distancia segura. Si fallas, el animal viene a por ti. Y si no puedes rematarlo rápido, te ataca. Por eso, cada lanza también tiene un segundo propósito: resistir como bastón, como pértiga, como defensa. Y su diseño refleja eso. No es bonita, no es simétrica, es funcional, es cruda y es mortal. Y para fabricar una de estas lanzas completas, un inuit puede tardar entre 2 y 5 días, dependiendo del clima, de la disponibilidad de materiales y de las herramientas que tenga a mano, muchas veces fabricadas también con restos de animales anteriores. No hay pegamentos industriales, no hay moldes, no hay producción en masa. Cada lanza es única. Cada una es una apuesta por la vida, porque el momento en que esa lanza se use será decisivo. O atraviesa o se rompe. Y si se rompe, no hay tiempo para fabricar otra. Por eso, cuando un cazador construye su lanza, no la ve como un objeto. La ve como su única opción. Y la trata con la misma seriedad con la que tú tratarías una cuerda cuando cuelgas de un precipicio. Y si la lanza representa la fuerza directa, el cuerpo a cuerpo brutal, el contacto final con una presa en movimiento, el arpón inuit es lo contrario. Precisión, paciencia y una ingeniería tan avanzada
que cuesta creer que esté hecha con los mismos materiales con los que otros apenas podrían encender una fogata, porque este no es un simple palo con punta. Es una máquina de caza submarina sin motor, un sistema pensado para clavar, retener y arrastrar a una foca desde un agujero en el hielo, sin que escape, sin que el hielo se rompa, sin que el cazador tenga que arriesgar su vida más de lo necesario. Y todo comienza con un agujero delgado tallado a mano, a veces durante horas, observando señales sutiles en la superficie helada para saber dónde respira la foca, porque no cazan al azar. Cazan sobre rutas invisibles, calculadas con una precisión que no depende de satélites, sino de la experiencia directa del hielo. Una vez localizado el punto, el arpón debe ser preparado. Su eje, como la lanza, suele ser de hueso largo, aunque más delgado, para que sea manejable desde una posición agachada o acostada sobre el hielo. Pero lo más importante es la cabeza desmontable del arpón, una pieza corta, afilada, que se suelta al momento del impacto, diseñada para entrar con facilidad y no salir. Hecha generalmente de hueso denso, tallado como una flecha con un ángulo de retención, un tope que impide que el animal pueda liberarse aunque se revuelque en el agua. Esta cabeza se amarra con tendones trenzados a un flotador, que tradicionalmente está hecho de piel de foca inflada y sellada con grasa animal. Ese flotador cumple una función vital: evita que la presa se hunda. En cuanto el arpón se clava, la cabeza se suelta, el flotador se activa y aunque la foca intente escapar buceando, arrastra consigo un volumen que la frena, que delata su ubicación y que agota su energía. El cazador no necesita verla, solo tiene que esperar el momento en que el flotador empiece a moverse y entonces tirar con fuerza. Pero el diseño va aún más allá. Algunos arpones cuentan con una punta giratoria, una pieza que, al clavarse y ser jalada, rota dentro del cuerpo del animal, haciendo imposible que se desenganche. Y todo esto sin un solo tornillo, sin un resorte, sin un gramo de metal, solo hueso, cuerda de tendón, grasa congelada y piel seca inflada a pulmón. Incluso, el sistema de unión entre la cabeza y el eje del arpón está pensado para resistir la tensión del impacto pero soltarse con el tirón del animal, un equilibrio tan delicado que cualquier error haría que se parta o que no funcione. Y sin embargo, funciona, porque cada pieza está pensada, probada, ajustada. No hay margen para adornos, solo hay funcionalidad letal. Y el momento del disparo es un ritual. El cazador se posiciona sobre el hielo inmóvil, durante horas si es necesario. Escucha el silencio, siente las vibraciones, observa el vapor que sale del agujero. Y cuando la foca aparece, no hay tiempo para pensar. Es un movimiento único, rápido, preciso. El arpón entra, se clava, la cabeza se desprende, el flotador se activa y comienza el arrastre. A veces el animal se pierde, a veces el hielo cede, a veces el cazador cae, pero cuando todo funciona, cuando la técnica ancestral responde, lo que parecía una cacería imposible en condiciones inhumanas, se convierte en una demostración perfecta de adaptación absoluta. Y lo más brutal es que este sistema se sigue usando hoy, en pleno siglo XXI, porque ninguna tecnología moderna ha podido mejorar lo que ya funciona. Ni rifles, ni redes industriales, ni GPS submarinos. El arpón Inuit, fabricado con restos de animales y conocimiento acumulado bajo presión, sigue siendo una de las armas más letales jamás diseñadas para la caza silenciosa en hielo, porque no solo mata, se esconde, engaña, flota, arrastra, resiste, y lo hace con una elegancia brutal que ningún ingeniero moderno sería capaz de replicar sin mirar primero cómo lo hace un inuit. Y si el arpón demuestra precisión desde la distancia, las trampas inuit son la personificación absoluta del sigilo, de la ingeniería invisible, de una mente que entiende que, cuando no puedes perseguir a tu presa porque te hundes en la nieve o mueres de frío, debes lograr que sea ella la que venga a ti, se meta justo donde tú quieres y muera sin que tú tengas que moverte. Y para eso, los inuit diseñaron sistemas de trampa tan sofisticados
que a simple vista parecen trozos de cuerda enterrados bajo la nieve, pero en realidad son máquinas de tensión y reacción perfectamente calibradas, creadas con una lógica brutal que no requiere engranajes ni resortes, solo tendones secos, piel trenzada, grasa congelada y una memoria muscular que permite recordar dónde, cómo y por qué colocar cada elemento en el sitio exacto. Porque a diferencia de una trampa convencional, aquí todo depende de la lectura del entorno, del comportamiento animal, del tipo de presa y de la estación en que te encuentras, porque si colocas la cuerda en un ángulo equivocado o en un punto mal calculado del paso, no atrapas nada, y si fallas 2 o 3 veces, el animal aprende y no vuelve, y tú pierdes no solo una comida, sino una oportunidad vital. El principio de estas trampas es casi siempre el mismo: tensión extrema acumulada en una cuerda de tendón de caribú trenzado, fijada a una estructura de hielo endurecido o a una roca enterrada, un disparador sensible, normalmente hecho de un hueso plano tallado como palanca, y una carnada que activa todo el sistema cuando el animal toca, tira o pisa lo que no debe. Al hacerlo, la cuerda se libera y se cierra sobre el cuerpo, atrapando una pata, el cuello o todo el torso, dependiendo de la presa. Pero no basta con que la trampa se cierre. Tiene que resistir la fuerza del animal. Un zorro puede retorcerse, un lobo puede morder la cuerda, un pequeño caribú puede intentar huir arrastrándola, y si el sistema no está bien fijado, se pierde todo. Por eso, los nudos usados por los Inuit no son aleatorios. Son técnicas transmitidas de generación en generación, diseñadas no solo para tensar, sino para apretar más mientras el animal lucha, logrando que cuanto más se mueva, más atrapado quede, como si la propia trampa estuviera viva. Lo fascinante es que todos los materiales son orgánicos. No hay nylon, no hay ganchos metálicos, no hay elementos comprados ni importados. La cuerda es piel cruda, tratada con humo, secada durante días y trenzada con los dientes si hace falta, porque cuando los dedos no responden por el frío, la boca toma el relevo. La grasa se usa como lubricante que, al congelarse, se convierte en un sello que evita que el mecanismo se dispare antes de tiempo. Incluso el lugar donde se instala la trampa tiene que ser preparado. Se excava, se alisa, se camufla con nieve recién caída o con ceniza para ocultar el olor humano. Y todo se hace en silencio, sin marcas visibles, porque los animales que cazan han aprendido a leer el terreno igual que ellos, y una trampa mal colocada es peor que ninguna. Y aquí no hay segundas oportunidades. Lo más impresionante es que muchas de estas trampas están diseñadas para mantenerse activas durante días, incluso semanas, sin supervisión directa. Eso permite al cazador tener múltiples sistemas funcionando al mismo tiempo, lo que maximiza sus probabilidades de conseguir comida sin exponerse innecesariamente al clima brutal. Y cuando regresa a revisar, sabe que si la trampa está intacta, debe volver a esperar. Pero si encuentra marcas en la nieve, rastros de lucha, o mejor aún, un cuerpo atrapado, entonces sabe que el sistema funcionó. No porque haya suerte, sino porque alguien, hace décadas o siglos, inventó un método de caza con materiales blandos, flexibles y orgánicos, que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo eficaz contra animales que han evolucionado precisamente para no ser cazados. Y ahí es donde se rompe todo concepto moderno de lo que significa eficiencia. Porque mientras en el mundo industrial se necesita maquinaria pesada, sensores, acero templado y algoritmos para atrapar animales, los Inuit lo hacen con un trozo de piel trenzada y un hueso que parece inofensivo. Y funciona, porque lo importante no es el material, es el conocimiento que lo transforma. Y si no entiendes eso, no entiendes nada de lo que significa sobrevivir sin margen de error, con una soga, un tendón y una mente que ha observado a su presa tanto como la ha perseguido. Y si cada una de estas armas parece sacada de un laboratorio, si cada trampa y cada arpón funcionan con una precisión que desconcierta a quien vive rodeado de tecnología, lo más difícil de creer, y al mismo tiempo lo más revelador,
es que todas ellas han sido creadas sin una sola herramienta moderna, porque lo que la mayoría da por sentado como esencial en cualquier proceso de fabricación, los inuit lo reemplazan con ingenio, paciencia y una técnica artesanal transmitida como un secreto familiar, una fórmula no escrita que exige más disciplina que fuerza, más observación que poder, más capacidad de adaptación que músculo, y que comienza por una pregunta que nadie en una fábrica tiene que hacerse. ¿Cómo afilas algo cuando no tienes acero? Porque cuando el único material que tienes es hueso, cuando no puedes cortar con cuchillas ni lijar con papel de grano fino, cuando el hielo te entumece los dedos y el viento puede arruinar horas de trabajo en segundos, lo primero que debes aprender no es a tallar, sino a entender el material. El hueso, dependiendo del animal y de la parte del cuerpo de donde proviene, tiene densidades, texturas y resistencias completamente distintas, y los inuit lo saben. No usan cualquier hueso para cualquier arma. Escogen fémures, omóplatos, fragmentos largos de mandíbula, y a veces incluso seccionan costillas específicas si saben que han soportado carga muscular intensa y por tanto serán más compactas. Una vez seleccionado, comienza el proceso más minucioso, el desgaste. No hay cuchillos, no hay sierras, así que recurren a lo más básico: fricción, hueso contra hueso, piedra contra hueso, hielo contra hueso. Cualquier superficie que pueda limar, raspar o rayar se convierte en una herramienta. Y este desgaste no es un raspado tosco, es una técnica pulida durante generaciones. Usan movimientos repetitivos, aplican presión en ángulos específicos, alternan entre calor corporal para evitar que el hueso se fracture por frío extremo y enfriamiento ambiental para endurecer el material, y cuando el hueso empieza a tomar forma, no se afila como una navaja sino como una lanza, un filo que no corta por contacto sino por penetración. Algunos huesos se endurecen más al ser expuestos al aire frío tras ser cocidos ligeramente al vapor con grasa, un proceso que los seca sin quebrarlos y los deja en el punto exacto entre rigidez y elasticidad. Otros se entierran en la nieve durante noches completas para eliminar la humedad interna de forma controlada. Y después de esto, viene el tallado fino, el que da forma a la punta o al filo, y ahí entra en juego la herramienta más avanzada que un inuit puede tener: otro hueso. Uno más duro, que sirve de raspador, de formón rudimentario, y que, al frotarse una y otra vez, va afinando la silueta hasta conseguir una curvatura, una punta o una ranura diseñada para cortar, desgarrar, enganchar o clavarse. Y si no funciona, se vuelve a limar. Y si se rompe, se empieza otra vez. Porque no hay repuestos, porque cada punta de hueso debe cumplir su función sin margen de error. Incluso los acabados tienen lógica. A veces se frota grasa animal sobre el filo para evitar que el hueso absorba humedad y se quiebre en combate. Otras veces se lo deja rugoso a propósito, para que cause más daño al desgarrar. Y cuando está listo, se prueba, no en animales, no en simuladores, sino en piel curtida, en tendones secos, en pruebas reales que indican si ese hueso, convertido en filo por pura fricción y paciencia, puede matar. Y si no pasa la prueba, no se usa. No hay tolerancia al fallo. Porque cuando estás en medio del hielo, frente a una foca que puede desaparecer en el agua en segundos, o frente a un oso que puede matarte con un zarpazo, no puedes depender de una herramienta mal hecha. Tienes que saber que el hueso que lanzas o clavas fue tallado no solo con habilidad, sino con una comprensión profunda del material y del objetivo. Y es ahí donde todo cambia, donde entiendes que el arma inuit no es solo una herramienta física, sino una obra maestra de adaptación humana, fabricada sin metal, sin fábrica, sin electricidad, solo con una lógica de supervivencia que convierte al hueso en cuchilla, al tendón en nudo, y al cazador en un ingeniero natural que ha aprendido, generación tras generación, a construir lo imposible con lo que queda después de una cacería. Porque en el Ártico no se trata de tener lo mejor, sino de saber crear lo suficiente. Y a veces, lo suficiente es más letal que cualquier arma moderna.
Y si ya parecía inconcebible que un pueblo pueda construir armas letales con solo hueso, piel y tendones, lo que viene a continuación desafía por completo cualquier lógica que tenga sentido en el mundo moderno, porque hay situaciones en las que ni siquiera esos materiales están disponibles, momentos extremos en los que no queda hueso para tallar, no hay tendones para atar, no hay tiempo para procesar piel, ni herramientas para hacer herramientas, y es en esos momentos cuando el Inuit demuestra hasta qué punto puede empujar la creatividad humana al límite, porque frente a la necesidad de cortar, de defenderse o incluso de matar, sin materiales ni tiempo, han desarrollado un método tan brutal como brillante: fabricar cuchillos con hielo puro, congelado y moldeado hasta alcanzar una dureza tan extrema que se convierte en un filo capaz de desgarrar piel, cortar carne y atravesar tejido. Sí, cuchillos de hielo, y no como concepto simbólico o truco visual de un documental, sino como arma real, funcional, silenciosa y, por supuesto, completamente biodegradable. Y para que un cuchillo de hielo funcione, no basta con congelar agua, porque cualquier persona que lo intente descubrirá que el hielo se rompe, se astilla o se derrite al primer uso. Por eso los Inuit no usan cualquier agua, sino que seleccionan nieve compactada, agua de deshielo controlada o incluso orina animal purificada que contiene minerales que aumentan la densidad del bloque final. Luego, esa masa se moldea a mano, dándole forma lentamente entre capas de piel seca para que no se fracture por el cambio brusco de temperatura, y después se expone al frío extremo del exterior, a veces durante noches enteras, hasta que el cuchillo alcanza una solidez capaz de mantenerse estable durante minutos cruciales. El filo no se hace afilando, se hace vertiendo agua gota a gota sobre una forma curva, dejando que el viento moldee los bordes y, una vez endurecido, frotando cuidadosamente la hoja con piel seca o incluso con una lámina delgada de hielo más fino para alisar imperfecciones sin romper la estructura general. El resultado es una hoja que no tiene la durabilidad de un cuchillo de acero, ni la agresividad de un hueso afilado, pero que puede cortar carne congelada, abrir una foca, tallar cuerda congelada o servir como arma defensiva en situaciones de emergencia. Y todo esto sin dejar rastro, porque en cuanto cumple su función y es abandonado en la nieve, el cuchillo de hielo se desintegra sin sonido, sin huella, sin evidencia, lo que lo convierte en una herramienta no solo eficaz, sino también ideal en entornos donde esconder rastros puede marcar la diferencia entre sobrevivir o ser atacado por otro animal, entre pasar inadvertido o delatar la posición de tu refugio. Aún más impresionante es que, en ciertos casos, estos cuchillos no se fabrican únicamente con hielo puro, sino que se refuerzan con grasa animal congelada, piel tensada y fibras congeladas, que al unirse forman una estructura mixta, semiflexible, capaz de resistir presión y mantener su filo lo suficiente como para cortar ropa, carne o cuerda. Algunos cazadores los usan incluso como herramientas descartables, preparándolos en serie antes de una expedición y dejándolos enterrados bajo la nieve, listos para ser usados si todo lo demás falla. Porque en el Ártico, todo falla tarde o temprano. Y tener una cuchilla congelada lista puede marcar la diferencia entre abrir una presa recién cazada o perderla por no tener con qué trabajarla antes de que se congele por completo. Y lo más impactante no es su utilidad técnica, sino lo que revela sobre la mentalidad Inuit, una lógica que no se rinde nunca, que ve en el hielo, ese mismo que te mata si lo tocas demasiado, la posibilidad de defenderte, de cortar, de resistir. Donde otros solo ven frío, ellos ven herramienta. Donde otros ven muerte, ellos ven posibilidad. Porque para un Inuit real no hay excusas. Si no tienes nada, haces algo con lo que hay. Y si lo único que tienes es hielo, entonces haces un cuchillo. Lo moldeas con tu aliento, con tu tiempo, con tu necesidad, y lo usas no por rareza, sino porque en ese momento es lo único que puede salvarte.
Y si todo esto fuera simplemente una serie de técnicas aisladas, un puñado de trucos que alguien inventó y que se olvidan con el tiempo, no tendría el poder que tiene, pero lo que convierte este sistema de armas, trampas y herramientas inuit en algo realmente indestructible, no es solo su resistencia al frío o su brutal eficacia en la caza, sino el modo en que este conocimiento se ha transmitido, sobrevivido y adaptado sin libros, sin manuales, sin escuelas ni videos, solo mediante la observación, la repetición, el error y la necesidad. Porque aquí no se enseña con teoría, se enseña con vida o muerte, porque cada enseñanza se da en medio de una expedición real, no en una clase, sino sobre el hielo, frente a una presa que puede escapar o atacarte, mientras te tiemblan las manos y sientes que estás a punto de congelarte. El aprendizaje no es opcional. Si no lo haces bien, si no entiendes por qué un tendón debe trenzarse de una forma y no de otra, si no sabes cómo alinear un hueso para que soporte la tensión del impacto, no solo fracasas, pones en riesgo a toda tu familia. Los niños inuit no tienen que sentarse a escuchar cómo se hace una lanza, porque desde los 5 o 6 años ya están viendo cómo se fabrican, cómo se tallan, cómo se tensan las trampas, cómo se colocan los cebos, cómo se seleccionan los huesos y cómo se prueba cada herramienta antes de usarla. No es un conocimiento abstracto, es un lenguaje cotidiano. Aprenden jugando con huesos, imitando a sus padres, ayudando a limpiar tendones, preparando grasa, frotando pieles, y lo hacen como si fuera lo más natural del mundo, porque lo es. Y mientras en otros lugares los niños aprenden a usar tablets o ver series, aquí aprenden a leer el hielo, a entender el silencio, a identificar huellas casi invisibles, a detectar el sonido de una respiración subterránea que anuncia que hay una foca cerca. Y junto a eso, aprenden también cómo hacer que un trozo de hueso mate, cómo evitar que una cuerda se congele y se vuelva inútil, cómo trenzar piel seca hasta que se convierta en cuerda más resistente que cualquier nylon. No hay atajos, no hay soluciones rápidas. Cada técnica toma años en afinarse. El primer cuchillo de hueso que fabrica un niño no se usará para cazar, se romperá, será torpe, poco afilado, desequilibrado. Pero ese fracaso es parte del proceso y nadie lo esconde. Lo importante es repetir, es observar, es escuchar los consejos, muchos de los cuales no se dan como órdenes, sino como relatos. Tu abuelo una vez usó un hueso demasiado corto y casi pierde la presa. Esa vez que tu tío no esperó a que el hielo endureciera la lanza, se quebró en el primer intento. Cada error de alguien más se convierte en una advertencia. Cada victoria se transforma en método. Y así, sin escribir nada, se preserva una ciencia que el mundo moderno sería incapaz de registrar por completo, porque no cabe en una hoja, no puede ser traducida con precisión, y cada intento de documentarla la traiciona, porque sus parámetros cambian con el clima, con el terreno, con el animal, con la estación, con el tipo de grasa, con la humedad, con el viento. Y lo más brutal es que todo este conocimiento se ha transmitido sin interrupción, a pesar de siglos de colonización, de evangelización, de presiones externas que intentaron borrar estas prácticas por considerarlas primitivas o salvajes. Pero no desaparecieron. Y no lo hicieron porque ningún sistema moderno ha logrado superar lo que ya funcionaba. Porque cuando una herramienta hecha a mano, sin metal, sin electricidad, sin ciencia occidental, sigue funcionando mejor que sus equivalentes industriales, ¿por qué abandonarla? Por eso, incluso los jóvenes inuit, que hoy viven en pueblos conectados, con acceso a Internet y escuelas formales, siguen aprendiendo estas técnicas. Porque saben que la modernidad puede fallar, que los rifles se encasquillan, que las cuerdas compradas se congelan, que las tiendas colapsan con el viento, pero el hueso, el tendón, el hielo y la piel siguen ahí, esperando que alguien sepa cómo usarlos. Y por eso este conocimiento se transmite con el mismo respeto que se le da a un secreto de vida o muerte. No es folclore, no es romanticismo, es supervivencia pura, lógica cruda, adaptación absoluta. Es la diferencia entre estar perdido y tener una oportunidad, entre el frío que te mata y la herramienta que te salva.
Y cuando ves a un niño trenzar su primer hilo de tendón o a una abuela afilar con los dientes una punta de hueso, entiendes que no estás viendo una costumbre bonita. Estás viendo una civilización que se negó a morir porque entendió algo que el resto del mundo ha olvidado: que si sabes usar lo que tienes, nunca estás desarmado. Y es justo cuando entiendes cómo se fabrican, cómo se usan y cómo se heredan estas armas letales sin una sola gota de tecnología moderna, que la comparación con el mundo actual se vuelve inevitable y absolutamente vergonzosa, porque mientras aquí, en nuestra realidad sobrealimentada de plástico y metal, nos obsesionamos con rifles de alta precisión, cuchillos de acero quirúrgico, visores térmicos, arcos compuestos con fibra de carbono, trampas diseñadas por software, balas que cuestan más que una cena completa, drones de caza y manuales tácticos diseñados en laboratorios, los Inuit siguen matando osos, focas, morsas e incluso ballenas con herramientas hechas en la cocina de un iglú, sin electricidad, sin wifi, sin repuestos. Y lo más incómodo de todo es que les funciona, no como reliquia, no como arte, funciona como método de supervivencia diario, porque su sistema no depende de condiciones ideales ni de tecnología funcional. Depende de lógica, experiencia, adaptación y un conocimiento que el mundo moderno no puede comprar por Amazon. ¿Y qué pasa si comparamos pieza por pieza? Un rifle puede disparar más lejos, claro, pero ¿qué pasa cuando se encasquilla, cuando se congela el percutor, cuando no hay balas, cuando el aceite no lubrica a menos 40 grados? Se convierte en un trozo de metal inútil. Un cuchillo táctico puede cortar cuerda con facilidad, pero resiste el salitre del hielo marino, la grasa de ballena, el uso continuo sin mantenimiento. Number Ixi, si se oxida o se parte, nadie lo arregla. Las cuerdas sintéticas, por ejemplo, parecen invencibles, hasta que se congelan y se vuelven rígidas como ramas quebradizas. Y entonces, mientras tú luchas con tus accesorios modernos, el Inuit, con una cuerda de tendón trenzado y una lanza de hueso, sigue cazando, sigue viviendo, sigue venciendo a un entorno que destruiría a cualquiera en menos de 48 horas. Pero no solo es una cuestión técnica, es una cuestión de dependencia, porque cada vez que confías en una herramienta moderna, estás confiando en alguien más, en quien la fabricó, en quien la transportó, en quien te la vendió. No puedes reproducirla tú mismo. No puedes adaptarla sin piezas especiales. No puedes repararla sin conocimientos técnicos específicos. Y si se rompe, se acabó. Pero el Inuit puede perder su lanza y fabricar otra en 2 días. Puede romper su trampa y rehacerla con lo que encuentre cerca. No depende del sistema. Se convierte en su propio sistema. Y eso es lo que el mundo moderno ha perdido por completo: la autonomía real. La capacidad de sobrevivir cuando el entorno deja de cooperar, cuando ya no hay energía, cuando no hay señal, cuando no hay ayuda. Y es por eso que, aunque te parezca increíble, las armas Inuit siguen teniendo una ventaja estratégica real en cualquier entorno extremo. Porque no son solo herramientas, son ideas materializadas. Son la manifestación de una mentalidad que no acepta fallos, que no depende de lo externo, que no se entrega a la comodidad ni se paraliza ante la dificultad. Una mentalidad que no necesita plan B porque el plan A ha sido probado miles de veces, cada vez con la vida de alguien en juego. Mientras tanto, nosotros nos volvemos cada vez más débiles, más incapaces, más inútiles sin nuestros dispositivos. Si mañana desaparece el sistema eléctrico global, si mañana no puedes comprar nada, si mañana tienes que sobrevivir con lo que tienes en tu entorno inmediato, ¿qué harías? ¿Sabes construir algo? ¿Sabes cazar? ¿Sabes crear una herramienta de cero, con tus manos, sin googlearlo? El Inuit sí, y lo ha sabido siempre. Por eso, mientras tú dependes de una industria global para tener filo, cuerda o trampa, ellos solo dependen de una cosa: del animal que cazaron ayer. Y eso, aunque duela, los hace más autosuficientes, más eficientes y, sí, más peligrosos que cualquiera con el mejor equipo táctico comprado por catálogo. Porque la mejor arma
no es la más cara ni la más compleja. La mejor arma es la que puedes construir, usar y volver a construir con lo que tienes. Y esa, amigo, es una lección que el mundo moderno ha olvidado por completo. Y justo cuando crees haberlo visto todo, justo cuando ya conoces la lanza de hueso, el arpón que flota, la trampa que aprieta con más fuerza cuanto más lucha la presa, el cuchillo hecho de hielo, justo cuando crees que ya no puede haber nada más extremo, más impredecible, más brutal, aparece la que quizás es la verdadera arma secreta de los Inuit. No es una herramienta tangible, no se fabrica con hueso ni con piel, no se puede clavar en un animal ni se trenza con tendones. Es invisible, pero es la más peligrosa, la más efectiva, la más inquebrantable, y es el control mental absoluto sobre el miedo. Porque en un entorno donde todo está diseñado para matarte, el frío, la oscuridad, el hambre, la soledad, los animales salvajes, el silencio aterrador del hielo que cruje bajo tus pies, la única forma de sobrevivir no es con fuerza, ni siquiera con herramientas. Es con una mente entrenada para no entrar en pánico cuando el cuerpo tiembla, para moverse cuando los músculos no responden, para seguir cazando aunque no hayas comido en días y cada paso te acerque a la hipotermia. Esa es la última arma, el arma que no se ve, la que acompaña cada lanza, cada trampa, cada nudo, porque no hay botón de reinicio en el Ártico, no hay pausa, no hay ayuda, solo estás tú, el frío y la presa. Y si tu mente falla, da igual que tu herramienta funcione. No lanzarás, no actuarás, no sobrevivirás. Los Inuit lo saben. Por eso, desde pequeños, se entrenan para resistir no solo el clima, sino el colapso interno. Para observar sin moverse durante horas. Para no llorar si se rompe la lanza. Para volver a construir aunque se les congelen los dedos. Para no desesperarse si se hunden hasta la cintura en nieve seca. Para soportar días sin rastro de comida, sin caer en la locura. Y eso es lo que nadie enseña en las academias de supervivencia. Eso no se compra. Eso solo se entrena viviendo en la muerte cada día, con los ojos abiertos, sin adornos, sin mentiras. Porque esta es la verdad final. Lo que hace a las armas Inuit tan letales no es solo el diseño, ni los materiales, ni el conocimiento ancestral. Es el hecho de que quien las usa está dispuesto a morir por lo que caza, a arriesgarlo todo, a enfrentarse al peor clima del planeta con una cuerda, un hueso y una mente imperturbable. Y eso es lo que ni el mejor ejército del mundo puede replicar. Puedes copiar la trampa. Puedes imprimir un arpón en 3D. Puedes fabricar una lanza con titanio. Pero si no tienes esa mentalidad, no duras ni una noche allá afuera. Así que la próxima vez que pienses que necesitas más equipo, más herramientas, más tecnología para estar preparado, recuerda esto. Un Inuit puede salir al hielo con solo lo que le da su última presa y regresar con otra. No porque tenga suerte, no porque sea más fuerte, sino porque conoce algo que tú no. Y porque mientras tú dependes de lo que tienes, él solo depende de lo que sabe. Esa es su última arma. Ese es su verdadero secreto. Y ahora que lo sabes, tienes dos opciones. Seguir creyendo que la civilización te protege o empezar a aprender cómo sobrevivir cuando todo lo demás desaparezca.